se pelea, y fue una pelea aguerrida entre que a veces, gracias, entre que a veces, con tal de que mi hermano no ganara, el hermano menor daba un precio más bajo, y no me importa que no ganes, pero quiero enojar y molestar, y quiero ganarle a mi hermano, y así estuvieron durante décadas. Se murieron, y allá en el terreno, ¿qué es en el cementerio, bueno, hay otros nombres, en el cementerio, que ellos eran dueños porque se hicieron multimillonarios con esa marca. Un hermano estaba al oriente y el otro hermano estaba al poniente. Era tanto el odio que aún muertos no pudieron ni siquiera hacer las paces, porque era tanta la enemistad y la falta de perdón que había en ellos que murieron separados. Y no solamente eso, sino que las familias no se llevaban, no se querían y seguían peleando y compitiendo. Tanto es así que acabaron. Las dos marcas salieron, Adidas la vendió por una parte, Puma se vendió por otra parte, y ya de los hermanos Drexler lo único que nos queda es esta mala historia. Pero nos sirve a nosotros como ejemplo de aprender a perdonar. Por otra parte, hay otra historia de la zapatería Tres Hermanos, ¿se conoce, verdad? Zapatería Tres Hermanos. Eran tres hermanos precisamente, y surgió casi lo mismo en diferentes épocas y edades. Y uno empezó a pelearse con el otro y estaban a punto de separarse, pero de en medio agarra y dice: los junto un día, su casa, ven, te invito a comer. Llegaron, y cuando ve el hermano al otro dice: no, ya me voy, espérate, vamos a hablar. Necesitan perdonarse, son hermanos, son familia de sangre, pero nosotros en la iglesia aún más somos familia espiritual, una familia eterna, y necesitamos ir más allá del perdón. Si llegase a haber algún conflicto, algún problema en la iglesia, tenemos que aprender a perdonar. Entonces el de medio le dijo: perdóname, te perdono. Se perdonaron, lloraron, se abrazaron, y ese, por esa gracia a Dios, ya no se vendió por esa causa, pero por otras cosas que ya se vendió, ya no somos amigos de hermanos, por cuestiones económicas, porque surgieron otras marcas y cosas así. Pero vemos una historia muy bonita, que es: ¿qué clase de hermanos somos nosotros? Somos de los hermanos que cuando surge un problema perdonamos, como los tres hermanos, o somos de los hermanos que no queremos perdonar, ¿no? Que aguardamos odio, amargura, rencor. Y de eso quiero hablarles en el libro de Filemón. Vamos al libro de Filemón, capítulo 1, y el único capítulo, porque nada más tiene un capítulo. Filemón, por favor. Y así como vayan encontrando su Biblia, por favor, pónganse de pie, vamos a leer. Los hombres leemos el versículo 1, las mujeres el versículo 2, y así nos unimos en Filemón. Y así nos unimos en el versículo 25. Filemón. Nos ponemos de pie, los hombres leemos el versículo 1, las mujeres el versículo 2. Y nos unimos Dios en el 25. Filemón está casi al final de la Biblia, el hebreo. Tito, Filemón y Hebreos. ¿Ya estamos ahí todos? Del capítulo 1, del versículo 1, la revisión. ¿Estamos ahí todos? Bien. Hombres, la palabra de Dios dice así: 1, 2, 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro.
Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Todos juntos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Vamos a orar. Pueden sentarse si gustan. Señor Dios, te doy las gracias, Señor, por la bendición de estar con mis hermanos. Gracias porque nos trajiste bien. Bendice tu palabra, permíteme poder ser claro, poder explicarla, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones y permítenos, Señor, poner en práctica tu palabra. En Cristo te damos gracias. Amén. Muy bien. La falta de perdón trae muchas consecuencias a nuestra vida. Trae amargura. ¿Pero qué es la amargura? Es un resentimiento arraigado en lo profundo del corazón. En realidad es odio hacia otra persona. La amargura significa afianzar, atar, fijar, construir mediante amarres para vengarse y destruir. La Escritura relaciona a la amargura con hiel y le da el significado de veneno. La mayoría de las personas amargadas no reconocen la amargura como tal. En lugar de reconocer que están amargadas, dicen simplemente que han sido lastimadas, desilusionadas u ofendidas. ¿Tiene alguna consecuencia la amargura? Pensemos, ¿tiene alguna consecuencia la amargura? La respuesta es sí. Tiene consecuencias físicas y tiene consecuencias emocionales. Mi padre hace una década fue diagnosticado con cáncer de la próstata y visitó a varios especialistas, oncólogos creo que es la palabra, ¿verdad? Para el cáncer. Y le decían, no lo concordaban los oncólogos, 3 o 4 oncólogos que él vio antes de someterse a una operación, le dijeron que el cáncer, hasta ahorita lo que ha descubierto la ciencia es que es amargura, resentimiento y que causa en algún momento que esas emociones se reflejan en lo físico. Puede ser en los pulmones, puede ser en el estómago, pero por la falta de perdón puedes llegar a tener un problema como el cáncer. Eso decían los doctores. Ahora, hay consecuencias emocionales. Decía el doctor Antonio Rivas Solís, que era cardiólogo y hasta antes de descubrir esta verdad física, él fue psicólogo de los Pumas, los hizo campeones, fue a Panamá cuando fue tomado Panamá, el canal de Panamá, que atraviesa el Atlántico y el Pacífico del país. Fue a negociar con Estados Unidos que había tomado el canal de Panamá. Y una persona muy inteligente dice que estaba en el consultorio y veía cómo una persona tenía la bilis, y cuando entraba el marido, la bilis se agrega una sustancia amarilla, ¿no? Por eso es bilis. Pero cuando veía que entraba el Señor, se ponía negra, empezaba a ser un químico y salía negra. De esa amargura que viene del griego de veneno, amargo. A ver, Señor, salga usted. Y volvía a la bilis a agarrar el color aceitoso, así como el aceite de oliva con el cual muchos cocinan para cuidarse. Y la vez cómo se entra y volvía a ponerse negro. Entonces hay circunstancias en la vida que nos hacen entrar en esa, a veces puede ser el trabajo, que nos estresamos con el trabajo y nos roba la paz, a veces los hijos, a veces la pareja, pero como humanos reaccionamos de esa manera, no deberíamos hacerlo, pero a veces permitimos que cosas triviales de la vida amarguen nuestra existencia, y esto no debe ser así. La conclusión del asunto lo podemos observar en Efesios 4, 31 al 32. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Esa es la solución. Está sencillo, ¿verdad? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Es sentido común, ¿verdad? Es tan fácil como eso, pero a veces no lo hacemos. A veces no vivimos, no lo ponemos en práctica, no lo aplicamos. Entonces, la pregunta es: ¿cómo conquisto la amargura? Mediante el perdón. Así se llama el título
pastorear a la iglesia de la Odisea. Había también una congregación en la casa de Filemón. Este había sido ganado para Cristo a través del ministerio de Pablo, tal vez en Éfeso, puesto que Pablo no había visitado personalmente Colosas, ¿no? Es lo que vemos ahí como la parte de la introducción. Onésimo era uno de los esclavos de Filemón, y al parecer Onésimo le había robado a Filemón, y no sabemos qué le había robado. Pero ya estando en la cárcel, conociendo a Pablo en la cárcel, Pablo le testifica, le habla del amor de Cristo y se convierte, y entonces manda una carta a Filemón, el dueño de Onésimo, ¿no? Amigo de Pablo. Oye, ¿sabes qué? Te mando a Onésimo que antes te robó, quiero que lo perdones y lo recibas como a mí mismo, y si en algo te debe, yo te lo voy a pagar. Vemos ahí, vamos a ver muchas cosas que el Señor quiere enseñarnos en esta tarde. Ahora, ¿cuál era el propósito de la carta? Era informar a Filemón que su esclavo no solo estaba bien, sino que había sido salvado. Segundo, pedirle que perdonara a Onésimo. Y tercero, pedirle que preparara alojamiento para Pablo, porque él tenía planeado salir y sabía que iba a salir de la cárcel y quería ir a visitarlo. Entonces, ¿cuál es la lección principal de la carta? Es que Cristo, como el Salvador de los pecadores perdidos, así como Cristo paga el precio por nuestros pecados, de la misma manera aquí Pablo está pagando por los pecados de Onésimo delante de Filemón. Una carta tan sencilla, una persona intercediendo por otra y quiere enseñarnos a perdonar, a conquistar la ira. Entonces necesitamos reconocer que en aquel entonces la esclavitud, podemos hablar de esclavitud, era un tema pues natural, ¿no? No es que Pablo estuviera de acuerdo con la esclavitud. Estoy mandando esclavos, porque vemos en la carta de Efesios, capítulo 6, en Colosenses, que Pablo amaba a los esclavos y procuraba que buscaran su libertad, pero mientras no fueran libres, que aprendieran a ser obedientes. Entonces, no es que Pablo estuviera de acuerdo con la esclavitud, sino que él también respetaba las leyes. Ahora, en ese capítulo Pablo nos invita a perdonar y a pedir perdón a todas aquellas personas que nos han ofendido y que hemos ofendido, poniendo a Filemón y a Onésimo como ejemplo. La proposición central del sermón es esta: porque de Dios es la gracia y la paz, tú debes compartir tu amor y tu fe con los hermanos, intercediendo y evangelizando por todos los hombres. Y vamos siguiendo poco a poco. Entonces, ¿cómo conquistamos la amargura mediante el perdón? Primero, porque de Dios es la gracia y la paz, tú debes compartir tu amor y tu fe con los hermanos. Eso lo vemos en los versículos del 4 al 7, ¿no? Donde vemos el carácter de Filemón. Lo que empieza primero Pablo es orando por Filemón y exaltando a Filemón y la fe y el amor que tenía por los hermanos. Vemos, dice, en el 4 dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Algo que tenemos que hacer en la iglesia es orar los unos por los otros, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Generalmente lo primero que hacemos es: empiezo con mi lista. Señor, bendice mi esposa, a mi esposo, bendice a mis hijos, bendice mi trabajo, bendice mi salud, bendice mi iglesia, quiero cambiar de carro, quiero cambiar de casa, quiero cambiar... No, generalmente estamos orando, pero siempre hacemos una lista. Pero Pablo estaba orando ¿por quién? Por Filemón, ¿verdad? Siempre que puedo, que estoy, siempre oro por ti. Y lo que él nos está invitando aquí, Pablo nos enseña, es que debemos aprender a orar por los demás, no solamente por mí. ¿Qué necesidad tiene, hermano? Que tengo necesidad por mis hijos, no los amo, tengo necesidad por mis nietos, tengo necesidad por mi trabajo, pero ya no tanto por mí, sino tengo que orar primero por mis hermanos. Antes de que empiece a orar mi lista y saque mi lista, quiero un viaje a Cancún, quiero que haya agua todos los días y cosas así. Oremos primero por los demás, no por mí mismo. Porque dice el 5, porque oigo, es evidente, los hermanos van a hablar de ti. Cuando tú eres una persona que se interesa por los demás, los hermanos van a hablar de ti. Y van a hablar bien de ti, o van a hablar de ti, pero que están hablando bien. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, porque tenía una iglesia en su casa y era una persona que estaba dispuesta a dar de lo suyo para compartir con los suyos.
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, que sea evidente, que todos vean. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que todos vean que somos hijos de Dios. Te comportas como un hijo de Dios en el trabajo. ¿Saben en el trabajo que eres cristiano o eres cristiano de la secreta? Así como James Bond, que nadie sabe que es espía y está ahí para combatir a los malos. ¿Saben que eres cristiano? ¿Les has hablado alguna vez del amor de Cristo? ¿Los has invitado alguna vez a la iglesia? ¿Les has compartido alguna vez de la palabra de Dios? No, son cosas personales. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido consolados los corazones de los santos. El amor y la fe. El amor y la fe de Filemón. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Ciertamente usaba de gracia y de tacto. Y Pablo ilustra a este hombre y a su actitud de una manera en la cual nosotros podemos emular. ¿No? Si hay alguien, me gustaría ser como Filemón, no como Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Y sus músculos, no como John Cena y sus películas, como Filemón, como un hombre de un carácter ejemplar. Queremos ser como Filemón, queremos imitar la actitud y el carácter de Filemón. Filemón no guardaba su fe para sí mismo, la daba a otros. Pablo había estado orando por Filemón, que su fe pudiera ser eficaz y de bendición a otros. El versículo 7 indica que Filemón era un cristiano que confortaba, la clase de hombre que otros apreciaban. Confortar. La palabra es confortar. Filemón estaba a punto de enfrentar una prueba seria de su fe y su amor, al enterarse de que Onésimo, su esclavo, lo estaba mandando su amigo Pablo. Iba a ser probada su fe y su amor. Ahora, tú dices que tienes fe y amor, y como que Pablo lo estaba primero, como que lo estaba preparando, porque ahorita tú has demostrado fe y amor, pero ahora quiero que lo demuestres. Y te voy a mandar a Onésimo, el esclavo que te robó. Y en aquel entonces la pena por haber robado era, pudieras haber matado a tu esclavo. Pero entonces Filemón es probado. La palabra confortar viene del griego que describe a un ejército que va caminando todo el día bajo el sol. Tiene hambre, tiene sed, está cansado, está lastimado, está agotado, y llega a una sombra, y entonces es como toma agua, come, descansa y se relaja, como te pasa cuando vienes de trabajar, que vienes y tus dos vasos, bueno, a mí me ha pasado últimamente, cuando vas a estar bajo allá y comes, muchas gracias, llegas a la casa y descansas. Eso es confortar. Que sea un alivio cuando venga un hermano a tu casa, o tú vayas a la casa de un hermano, que sea un alivio, que puedas compartir tus necesidades, enfermedades, problemas, pruebas, tentaciones, circunstancias, y que sea confortado tu corazón. Así era Filemón con los hermanos, confortaba, invertía de su obra a otros, amaba, estaba pendiente por su hijo y su esposa, como vimos en la salvación. Tú podrías decir, pero tratar con los hermanos siempre trae problemas. Es verdad, pero Dios nos manda a perdonarnos los unos a los otros. Si surge algún problema en la iglesia, hermanos, debemos perdonarnos unos a los otros. Y eso lo podemos trasladar a la casa. Si surge algún problema en el matrimonio, tenemos que perdonarnos. Cualquiera que sea. Si surge un problema en el trabajo, tenemos que perdonar al compañero, al jefe, al empleado, al colaborador. Si vamos en la calle y se nos atraviesa una persona, porque ahí también sale la ira, no sé si a usted le ha pasado, y sale a veces la ira y el enojo, no reacciones de esa manera. Perdónalo, que Dios te bendiga. No te bajes y te agarres a golpes y afuertes. No lo hagas. Sobre todo cuando hace calor y está a 45 grados en la calle, ¿verdad? Perdona. Es algo que podemos usar en todos lados. Es algo muy práctico, no solamente en la iglesia, en todos lados. Como hermanos en Cristo, hablemos el Evangelio los unos a los otros. Recordemos la gracia de Dios y animémonos a seguir a Cristo, al que murió y resucitó por nuestros pecados. Y si Él perdonó nuestros pecados, nosotros podemos perdonar cualquier pecado que se suscite en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle. Por lo tanto, debemos entender qué es el
perdón. ¿Qué es el perdón? Es borrar la cuenta, como un borrador, es borrar la cuenta de los que me han ofendido y no guardar rencor alguno contra ellos. Es borrar la cuenta de los que me han ofendido y no guardar rencor contra ellos. Un sinónimo de esto es un indulto, una condonación, una absolución, una gracia y una clemencia. Ejemplos. Mi padre me abandonó cuando era pequeño. No, mi padre es muy amoroso y él siempre está pendiente de mí, pero pudiera ser algún ejemplo. Mi padre me abandonó, mi madre me abandonó y se fue con otro hombre, con otra mujer. Una madre o un padre que se fue de casa y te dejó con una tía o con un abuelo o un familiar. Un hermano que te rechazaba cuando eras pequeño y se burlaba de ti, ¿no? Y te hacía bullying, y no necesitas ir a la escuela para que te hagan bullying. Ya tienes entrenamiento en casa, ¿no? Con los hermanos. No sé si pasa eso en su casa. Un hermano que dio mal testimonio de ti, habló mal de ti y abusó de tu confianza. Un pastor que se llevó el dinero y las ofrendas de la iglesia. Un amigo que te traicionó en el trabajo, en la escuela o en la iglesia. Una esposa o un esposo que te ha sido infiel. Un hijo que no terminó la escuela y el día de hoy es un alcohólico, drogadicto. Hay muchas formas. Y estoy hablando en Tuxtla, y asistíamos a un ministerio con mi esposa de un anexo. 150 jóvenes, 150 vidas, 150 familias entristecidas por la vida de las drogas, pero porque hay amargura y resentimiento y falta de perdón, ¿no? Y entonces, ese tipo de situaciones que no te permiten seguir adelante y te quedas estancado, y como el agua, cuando te estancas, ¿qué pasa con el agua? Se pone fea, ¿verdad? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo no hay? ¿Cómo demostramos nuestro amor y fe a Dios? ¿Cómo demuestro mi amor y fe a Dios? Perdonándonos los unos. El segundo principio, porque de Dios es la gracia y la paz, es un Dios de paz, nuestro Dios, gloria a Dios. Tú debes interceder por el perdón de todos los hombres. Tú debes interceder por el perdón de todos los hombres, lo que está haciendo Pablo aquí. Él está intercediendo por Onésimo, por la deuda que tiene con Filemón. En el versículo del 8 al 17. ¿Cómo intercedo por el perdón de todos los hombres? Anunciando el Evangelio. ¿Cómo intercedo por el perdón de todos los hombres? Anunciándoles el Evangelio. Así es como yo puedo interceder por todos los hombres. Pablo pudiera haber usado su autoridad apostólica y ordenarle a Filemón que perdonara a Onésimo y recíbelo, pero esto no hubiera sido lo mejor. Por un lado, no hubiera ayudado a Filemón a crecer en la gracia o recibir una bendición de la experiencia del perdón. Esta es una experiencia. La ley es una motivación mucho más débil que el amor, y Pablo quería que Filemón ampliara su comprensión espiritual. Por esto es que Pablo usa la palabra te ruego en el versículo 9. Te ruego. La apelación de Pablo se basa en varios factores. Por una parte, apela al amor cristiano de Filemón, amor que ya había elogiado en el versículo 5. Luego Pablo se refiere al esclavo desobediente, llamándole su hijo en la fe, a mi hijo, recordando así a Filemón que Onésimo era ahora un hermano de Filemón. El juego de palabras del versículo 11 se basa en el significado del nombre Onésimo, que significa útil, y le dice: antes Onésimo te fue inútil, pero el significado de Onésimo es útil. A ti antes te fue inútil, pero ahora a ti y a mí, por el amor a Cristo y por su conversión en Cristo, nos es útil. Así que no menospreciemos el anunciar el Evangelio a cualquier persona, incluyendo alcohólicos o adictos, que Dios pueda rescatar y utilizarlos. Hay esperanza. Si tu esposo o tu esposa no se ha convertido, hay esperanza. Si tus hijos todavía no son cristianos, tus nietos, tus vecinos, amigos, hay esperanza. Y debemos tener un amor especial por los vecinos. ¿Por qué? Porque los vecinos viven 20, 30, 40 años a nuestro lado y mejor nos llevamos con ellos, y a veces son más familia los vecinos que nuestra propia familia. Y si cultivamos una bonita amistad con los vecinos, pueden llegar a ser parte de la familia de la fe, pero tiene que ser en base al testimonio y al amor que tengamos por ellos. Por ello debemos interceder con todos
los hombres con el Evangelio. Ahora, ¿qué aprendemos de estos versículos? Aquí se describe hermosamente la doctrina de la identificación del creyente con Cristo, cómo nos identificamos con Cristo. Cuando Pablo le dice a Filemón, recíbele como a mí mismo. Es el ruego de Pablo. Onésimo era tan parte de Pablo que le dolía tener que enviarlo de regreso. El versículo 17 es lo que Jesús dice de todos. Verdadero creyente, recíbele como a mí mismo. Tú y yo somos aceptados delante de Dios gracias a Cristo. No por nuestras obras, no porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque somos buenas personas de la sociedad, buen esposo, buena esposa, buenos hijos, porque tenemos un trabajo. No somos aceptados delante de Dios por nuestras buenas obras. Igual que Onésimo, somos pecadores y somos aceptados delante del Padre gracias a Cristo. A que Cristo intercedió en la cruz por nuestros pecados, que no se nos olvide, somos aceptos y amados en Él. Lo mismo acá, Onésimo es aceptado delante de Filemón gracias a quién. Justo el Pablo que está intercediendo por él. Ahora, si llegara a tu casa, bueno, mejor que llegue el hermano Alejandro Pelayo porque puede hacer camino y me reciba, ¿no? Si el hermano Alejandro llegara a su casa por ahí de las 4 de la tarde, que está rico para poner un poco de bloqueador solar y salir a broncearse, ¿cómo lo recibiría? Con un vaso de agua quizá, una coca, le permitiría sentarse, ¿verdad? Como a mí mismo, ¿cómo le gustaría a usted que le recibiera? No, por lo menos bajo un poquito de agua, ya no digamos coca con hielo, ¿verdad? Y si fue un poco de comida, pues bien, y si ya una vez que empieza a caer el sol, así como ahorita una taza de café, ¿no? Y ese pedacito de pan ahí. Pero ¿cómo quisiera ser recibido? O quisiera que desde afuera y con el sol y ser atendido afuera. No, ¿verdad? Como a mí mismo. Debemos, cada vez que pensemos en los demás, está la ley de cómo, la ley del prójimo, ¿no? O tiene otros nombres. Trata a los demás como quieres que te traten. Hazle a los demás lo que quieres que te hagan. La regla de oro, tiene mucho, muy conocido, la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y vemos ejemplos en la Biblia de esto. Cuando Abraham intercede por Lot, vemos que Abraham, Dios le dice, estamos viendo el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando intercede Abraham por Lot, oye, y si allá Sodoma y Gomorra hubiera 100 justos, 50, 20, 30, 20, y si hubiera un solo justo, y Dios por ese justo. Pero intercedió. Una cosa es orar. Pablo ora por Filemón, pero ahora está intercediendo por Onésimo. ¿Es diferente la oración y la intercesión? Sí. Pero primero Dios dice que oremos por nosotros y nos amemos también. Pero Dios dice después que intercedamos por el sano, por el amigo, por el vecino, por el amigo de trabajo, porque está enemistado con Dios, porque sabemos que va a morir y va a ir al infierno, que oremos por él. Quizás Dios se compadezca. Ahora, dice, ¿qué otro ejemplo? Vemos a Moisés cuando intercede por Israel, que el pueblo se va Moisés allá al monte, ¿no? Al monte Horeb, donde da las tablas de la ley, aquí al cerro de la silla, y cuando baja, después de 40 días, ¿qué está haciendo el pueblo? Está adorando un becerro de oro. Dios está a punto de aniquilar a más millones de personas, pero ¿qué es lo que hace Moisés? Se arrodilla y intercede, ruega, suplica. De esa manera tenemos que rogar, suplicar y interceder por este mundo. También lo vemos en el caso de Samuel, cuando intercede por el pueblo que pide rey, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y tú podrías decir, es que interceder por otros es agotador. Sí, cierto, es verdad, pero hemos de hacerlo en el Espíritu y no por medio de nuestras fuerzas. Muchas veces queremos solucionar los problemas de nuestra vida solos. Venía platicando con la hermana en el carro que a veces surge una enfermedad y Dios es el último. Ya fui al doctor, ya compré medicamentos, ya fui con el especialista y después me acuerdo de Dios. Tengo una necesidad y ando buscando por todos lados solucionar satisfacer esa necesidad, y hasta lo último, cuando ya no veo cómo
solución a ese problema, me acuerdo de Dios. Y dejamos muchas veces en la intercesión a Dios allá hasta lo último, cuando ya no vemos, sino que lo primero que debería hacer y debemos de poner en nuestras vidas es a Dios. Y eso significa que tienes que tener una vida de oración diariamente, tienes que tener un lugar donde orar, tienes que tener un tiempo de preferencia, mañana, tarde, noche, cómo orar acostado, sentado, arrodillado, orando sin cesar, dice el apóstol Pablo. Hay muchas formas de orar, pero nos está pidiendo interceder por los demás, por el favor de los demás. Por lo tanto, somos llamados a anunciar el Evangelio a nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo y escuela, a todos y en todo lugar que pise nuestro pie. Por lo tanto, debemos entender cómo perdonar. Ya vimos qué es el perdón. Ahora, ¿cómo puedo perdonar? Es la pregunta. ¿Cómo puedo yo perdonar? Así era yo, ¿sabes? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo perdono? Hago una lista. ¿Quiénes me han ofendido? Los perdono. La segunda lista, hago una lista de quienes yo he ofendido y desgraciadamente a veces son la gente que más amamos. En el matrimonio a veces es la pareja, entre los padres a veces son los hijos, a veces son nuestros padres a quienes hemos ofendido con palabras, con acciones, con actitudes, con nuestra forma de vivir. Entonces primero hago una lista, ¿quién me perdonó y perdono? ¿A quiénes he ofendido? Y tiene que ser de manera personal, por una llamada, pero trata de que tengas una buena conciencia. No hay nada en mi cabeza que yo he ofendido, y si lo pongo en Dios, le llamo por teléfono o perdón. No des por sentado algo que hace tu esposo, tu esposa, tus padres. ¿Alguien te perdonó? Pide perdón, para que eso no crezca como una bola de nieve. Esto nos lleva al tercer principio. Porque de Dios es la gracia y la paz, tú debes pagar el precio. Porque de Dios es la paz, tú debes pagar el precio. No me refiero a lo que tú hagas. Te voy a explicar. ¿Cómo pago el precio por el perdón de todos los pecados? Invirtiendo mi vida. Dios espera que invierta mi vida. Todas las cosas que Dios me ha dado no son solamente para mí, son para invertir mi vida por los demás, para que los demás conozcan la palabra de Dios. El que ha confiado en Cristo para salvación es aceptado para siempre en Cristo y nunca el Padre lo rechazará. Cuando los creyentes pecan son aceptos, pero sus acciones no son aceptables. Por lo tanto es necesario confesar nuestros pecados y creer en Cristo, debido a que somos aceptados en Él. Tenemos la calidad de hijos según vivimos vidas aceptables a Él y tenemos comunión con Él. ¿A qué me refiero con eso? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en el Hijo, pero no es para una vida eterna de ser egoísta y de pensar solamente en mí. Soy salvo, estoy en la iglesia y la verdad que los demás, ¿y qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Qué pasa con el resto de las personas? Por eso cuando Pablo le dice a Filemón, todo lo que te deba Onésimo, yo lo pagaré. Yo lo pagaré. En los días de Pablo, él estaba realmente tomando sobre sí la deuda de Onésimo. No sabemos qué debía. Si debía 1,000 pesos, 10,000 pesos, 100,000 pesos, si había robado una yuta de buey, si había robado un burro, una vaca o una moneda de oro. No sabemos qué debía, pero dice, yo te lo debo. Si Onésimo te quedó a deber algo, yo te lo voy a pagar. Pero después le dice, pero no te acuerdas que tú también te me debes, porque gracias al Evangelio tú conociste a Cristo y gracias al ministerio. Pero yo lo pagaré. Pablo concluye con saludos para personales a Filemón. Ahora, Pablo ilustra lo que Cristo ha hecho por el creyente. Dos frases resumen todo del versículo del 18 al 25. Dice, recíbele como a mí mismo, nos demuestra nuestra identificación con Cristo. Y ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Habla de la doctrina de la sustitución. Nuestros pecados son perdonados porque son puestos en Cristo. Todos nuestros pecados, el pecado de cada uno de nosotros, nuestras palabras, pensamientos, hechos, actitudes, fueron puestos en la cruz. Y la justificación de Cristo, todo el bien que Cristo
Cristo hizo sin pecado, toda esa justificación vino sobre cada uno de nosotros. Somos justificados gracias a Él. Y nuestros pecados son transferidos como una transferencia. Ahorita es más fácil hablar de transferencia en la calle, ¿verdad? Entonces, todo, nuestras culpas son para Él y su justificación nos es dada, nos es añadida, inmerecida. No hemos ganado, no vamos a pagar por ellas. Pero entonces, ahora Dios nos pide que entendamos que estamos identificados con Cristo. Ya Dios, cuando nos voltea a ver, ya no ve a la persona pecaminosa, lo que ve es a Cristo. Estamos en Cristo, por Cristo, para Cristo, gracias a Cristo. Toda su justificación y lo que Él hizo nos es apropiado. Por eso es que somos limpios. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es a Jesucristo el justo, ¿verdad? Dios nos ha demostrado, dice, porque de Dios es la paz, la gracia y la paz. Dios es un Dios de paz y ha buscado reconciliarse con el hombre. Cuando peca Adán y Eva, provee una salvación, ¿no? Les da pieles y les hace una promesa en Cristo. Cuando peca la humanidad con Noé, les da la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Después hace un pacto con Abraham, ¿se acuerdan? En el capítulo 15, cuando Dios promete, sin que Abraham levante la mano. Después con Moisés, después con Abraham hace otro pacto, y el día de hoy hace un pacto con nosotros en la iglesia, que somos salvos por medio de su gracia, por medio de lo que Él hizo en la cruz, y lo único que nos pide es arrepentimiento y fe en Cristo. No nos pide más, no nos pide hacer buenas obras. Ahora, para buenas obras, ¿sí? Dios nos salvó para que después ser salvos y ser llenos de su gracia podamos manifestar buenas obras. Tú podrías decir, es que me da pena salir a evangelizar. Cristo no se avergonzó de ti en la cruz y pagó por tus pecados. Y cuando digo, porque Dios es la gracia de la paz, tú debes pagar el precio, es invertir tu vida en la obra de Cristo, en lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? Su pueblo. ¿Qué es lo que más ama a Dios? A las personas, porque mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y espera que nosotros les testifiquemos, les hablemos del amor y de la palabra de Dios y del Evangelio, y ellos puedan escuchar los que han de ser salvos, los llamados. Pero pues no sabemos quiénes son y hay que hablarles a todos, ¿verdad? No vamos a decir a este que va llevando ese carro, no, y aquí el de la camioneta sí, no, ¿verdad? A este pobre sí y al rico no. Tenemos que hablarles a todos los que se pongan en nuestro camino. Y es que cada uno tiene la puerta diferente. El acceso que tiene Carlos en su trabajo no lo tengo yo. Entonces es deber de Carlos especificar. El de allá de Omar, que trabaja, igual es deber de Omar, ¿no? Y Dios le diría a todas las personas que llevan cuenta de que Dios me dio la oportunidad de conocer, he de hablarles del amor de Dios en Cristo Jesús por todos los pecadores. Entonces significa cambiar nuestro tiempo por el Evangelio, sí. Tu agenda, tus bienes, tu dinero, tu comunidad, tu familia, tus sueños, tus pensamientos, tus sentimientos, tus derechos, tus amigos, por el Evangelio, sí. Y tú podrías decir, ¿qué gano yo? Si he de invertir mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo por el Evangelio. El gozo de saber que Cristo ha hecho por ti lo que puede hacer por los demás. Significa que debes dejar de ser egoísta y empezar a pensar en el prójimo, demostrándole tu amor por medio del Evangelio. Sin embargo, debemos entender algo. Ya vimos qué es perdonar, cómo perdonar y por qué debo perdonar. ¿Por qué habría yo de perdonar? Porque perdonar me acerca a Dios. Pablo tenía todas las razones del mundo para amargarse en contra de este mundo, porque fue maltratado, golpeado, perseguido igual que los apóstoles, latillado, fue náufrago, fue azotado, mas sin embargo no se amargó contra este mundo. Lo amó y le predicó el Evangelio, la palabra de Dios, y le siguió a Cristo, a Dios encarnado. Pero ¿por qué digo perdonar? Perdonar sana mi alma y restaura mis relaciones. Lo vemos en el hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que el padre, venía el hijo pródigo, se llevó sus bienes, regresa, pero el padre lo estaba esperando, y cuando lo ve venir sale corriendo, es
pronto para perdonar el Padre. El Padre está pronto para perdonarnos. Y si alguien está viviendo un pecado o está practicando algún pecado, o hay un pecado que domina tu vida, Dios está pronto. Solamente perdónale, pídele perdón, ¿no? Y si hay alguien que te ha ofendido, perdónale. Es así como el Padre es pronto para perdonar, Dios espera que nosotros seamos prontos para perdonar. ¿Por qué debo perdonar? Perdonar trae sanidad física. Ya vimos eso, ¿no? Había un creyente, ¿se sabe la historia de la piña? Había un creyente que sembraba piñas allá en África, un misionero, ha hecho un librito muy bonito. Y sembraba piñas y los vecinos africanos se les gustaba robar, y antes de que maduraran las piñas venían y se las robaban y no le dejaban ni una. Entonces el pastor estaba bien enojado. Oh, Señor, ¿cómo es posible esta gente? ¿Cómo es que amas a esta gente? Pero yo estoy aquí por ti. Y el siguiente año volvía a poner las piñas, ¿y qué creen? Se las volvían a robar. Y el pastor misionero se volvía enojado, y estaba enojado, realmente molesto. Ya la tercera vez vuelve a sembrar las piñas y ahora, Señor, pues no puedo vivir enojado con este mundo ni las personas que tú amas, así que decido perdonarlas. Y las perdonó. Y llegaron otra vez, y llegaron las personas africanas y se llevaron sus piñas, pero esta vez ya no se había enojado, ya lo veía tranquilo. Y le dicen, ¿por qué no te enojaste este año? ¿Por qué no hay amargura, resentimiento en tu corazón? Porque las piñas se las entregué a Dios y estoy en paz, y las piñas son para ustedes. Entonces, cuando hizo eso el pastor, los africanos no habían querido escuchar el evangelio porque veían esa actitud, ¿no? Pero cuando vieron la actitud de amor y de perdón, dijeron, ¿quién es tu Dios? Y es cuando la gente se interesó en el evangelio y escucharon y pudo hacer una iglesia. Pero entonces demostró su amor. Porque no se trata de nosotros, y entre más rápido lo entendamos, no se trata de tu vida, se trata de la vida de Cristo en ti. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero es bonito decirlo, pero no, lo pongamos en práctica. ¿Por qué debo perdonar? Perdonar nos ayuda a vivir agradecidos. Job fue saqueado y dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Entonces, pues ahorita que no hay agua, Señor, gracias porque no hay agua. Es Dios hablándonos. Dios está hablando por medio de la sequía. Y le está diciendo a las personas, quiero que se arrepientan. Y puede ser que también nos está haciendo una invitación a nosotros. Y saber que Dios es soberano y está en control de él. Puede soltar un porrazo de agua y llenar las presas y no pasa nada. Y es bueno, pero que quiere que seamos agradecidos por lo mucho o lo poco que Dios nos da. Dios quiere que seamos agradecidos. Y los unos por los otros, especialmente con Dios. ¿Por qué debo perdonar? Perdonar nos hace libres. ¿Se acuerdan del siervo de 10,000 talentos? Le perdona a su señor 10,000 talentos, viene este, le debe uno y lo vengo a la cárcel. Cuando se entera su señor, lo mete a la cárcel. Lo mismo, Dios nos ha perdonado millones de pecados. ¿Por qué no habíamos de perdonar? En la familia, en la iglesia, en el trabajo. Perdone, no cargue amargura, resentimiento, cabello se convierte en cáncer, con problemas emocionales y traen muchos problemas a la vida. Porque de Dios es la gracia y la paz, tú debes compartir tu amor y tu fe con los hermanos. ¿Cómo? Consolando a mis hermanos. Porque de Dios es la gracia y la paz, tú debes interceder por el perdón de todos los hombres. ¿Cómo? Anunciando el evangelio. Porque de Dios es la gracia y la paz, tú debes pagar el precio. ¿Cómo? Invirtiendo tu vida por los demás. Hoy mismo, agarra el teléfono o ve con la persona que pudiera ser tu padre, tu pareja, tus hijos, y pídele perdón. A veces nuestros hijos emulan mucho de nuestra vida y nos preguntamos por qué. Tal vez sea necesario ponerse a cuentas con nuestros hermanos, con nuestros familiares. Si perdono y olvido las palabras y acciones ofensivas de otro y me concentro en sus cualidades de carácter, tengo la esperanza de que florecerá una amistad. Si no perdonamos, perderemos comunión con las personas más importantes de nuestras vidas. Por lo tanto, debemos perdonar, porque es un mandato de Dios. Y si no perdonamos, no seremos perdonados. Vamos a terminar en una oración. Y se pone en pie.